5:30 a.m, actualizamos las noticias en Blue Radio. Continúan las diferencias entre las centrales obreras y los empresarios para definir el aumento del salario mínimo para 2025. Mientras los trabajadores y pensionados pedirán un aumento del 10%, los empresarios aseguran que su propuesta está más cerca del 3% con base en la cifra de inflación. Mañana las partes oficializarán sus propuestas ante la mesa de concertación que lidera el Gobierno Nacional. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que habrá un aumento en la tarifa de Transmilenio y del SITP en 2025. Aunque el mandatario no reveló de cuánto podría ser el ajuste, aclaró que dependerá de la negociación del salario mínimo. Las comisiones económicas de la Cámara de Representantes y el Senado fueron convocadas para hoy a las 8 de la mañana con el fin de conocer la ponencia del nuevo proyecto de reforma tributaria que radicó en las últimas horas el Gobierno Nacional. Con esta iniciativa, el gobierno buscará recaudar 11.5 billones de pesos para financiar el presupuesto general de la Nación de 2025 de 523 billones de pesos. A través de una carta Coljuegos le pidió a Facebook, Instagram y al Centro Cibernético Policial bloquear las redes sociales de varios influenciadores y creadores de contenido como La Liendra, EPA Colombia y Jefferson Cosio por promover apuestas sin autorización. Continúa el bloqueo en el paso de la vía panamericana entre Popayán y Pasto por la protesta de varias familias que hace 2 años resultaron damnificadas por un deslizamiento de tierra en Rosas, en el departamento del Cauca. Denuncian que el Gobierno Nacional no ha cumplido con los acuerdos para la reubicación de las personas afectadas por esta emergencia. Las autoridades atribuyen al ELN el asesinato del comandante de la estación de policía de Teorama, en norte de Santander, por parte de un francotirador. Según el reporte oficial, el intendente jefe Luis Carlos Bonilla realizaba patrullajes en el casco urbano de Teorama cuando fue atacado junto a 2 patrulleros. La Fiscalía imputará cargos a alias Piche, el llamado Pablo Escobar de Santander, por fuga de presos y porte ilegal de armas tras su recaptura en Copacabana, en el departamento de Antioquia. La audiencia se realizará en las próximas horas. La Fiscalía pidió hasta 33 años de cárcel contra 3 contratistas y funcionarios de la administración de Daniel Quintero en Medellín por presunta corrupción en el millonario contrato entre Metroparques y el INDER de la capital antioqueña. El coronel de la policía, Jorge Mora, fue reconocido en las últimas horas por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, como el campeón mundial anticorrupción. Es la primera vez que un policía en el mundo recibe esta distinción por parte de los Estados Unidos. El coronel lidera un grupo de más de 200 investigadores de la DIJÍN que han sido claves en casos de corrupción, como el llamado en el caso de Odebrecht y el de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. La Cancillería alista una nueva resolución para que menores de edad no renueven el pasaporte al cumplir 7 o 18 años. El documento solo se cambiará en casos como vencimiento, pérdida, daños o rectificación de datos. En el mundo, al menos 30 palestinos murieron en las últimas horas durante ataques de Israel en el centro y el norte de la Franja de Gaza. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. ¿Qué tal, amigos de Blue Radio? Les saludan Mauricio y Palo de Agua y las estrellas. Queremos desearles una muy feliz Navidad y un próspero año. Gozando de estas fiestas. Mucha felicidad, amor en sus hogares con familia. con nuestra nueva canción que se llama Colombia es tropical. Estás escuchando Colombia es Mañanas Blue. tropical. Son las 5 de la mañana, 34 minutos. Buenos días, seguimos acompañándolos. Estamos en Mañanas Blue y es martes 10 de diciembre. Como siempre, con las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Como siempre, a esta hora hablamos de los temas más importantes, los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Ricardo, buenos días. De nuevo, feliz martes para usted, para todos los oyentes. Conversación una en el mundo. Esta es una tendencia en el planeta completo. Numeral Siria sigue siendo la conversación después de lo que pasó de derrocar al presidente de Siria el pasado fin de semana. Es una tendencia que tiene varias imágenes muy virales. Un video de la ejecución pública en plaza pública del primo del que fue presidente por años en ese país, pero también las filas de migrantes buscando salir o entrar a Siria, con las dos caras de la moneda de quienes creen que con esto, con la caída de Bashar al-Assad, podrán regresar, o de quienes consideran lo contrario, que es momento de irse. Muchos países
de Europa se han negado a recibir esas solicitudes de asilo que hacen refugiados sirios, pero es la imagen del momento, es la conversación del momento en redes sociales, mucho más después de que anoche terminara sin avances la reunión extraordinaria de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU, que recuerde había solicitado Rusia ante esta difícil situación que se vive en Siria. Numeral Siria, una conversación mundial en todas las redes sociales. El segundo tema de conversación, si es nuestro, en Colombia, tiene que ver con estos días contrarreloj y esta puja en el Congreso de la República por muchos proyectos que están en discusión. Numeral, eutanasia es suicidio, que es un numeral promovido, entre otros, por los más religiosos del Congreso de la República, por el sector de los cristianos, en contra de un proyecto que debía discutirse ayer y que es el quinto intento porque se regule la eutanasia, o como se llama el proyecto, la muerte asistida en Colombia. Modificaron el orden del día, Ricardo, para poder empezar a discutir en segundo debate la reforma a la salud, y entonces se enredó otra vez el proyecto, que es promovido, entre otros, por Juan Carlos Lozada, el representante a la Cámara. No discutió la plenaria de la Cámara ese proyecto de la eutanasia. Es decir, priorizaron la reforma a la salud sobre el proyecto de eutanasia de Juan Carlos Lozada. Sí, señor, y entonces este de eutanasia tendrá que cursar los debates antes de que llegue el segundo semestre del próximo año, o de lo contrario, de nuevo, Ricardo, quedará hundido en esta dinámica política que se está viendo en esta hora en el Congreso de la República. Y por último, le tengo que hablar de fútbol, porque se calientan motores de cara a la final del fútbol profesional colombiano. Sigue siendo tendencia numeral Nacional, pero también numeral Tolima, los dos con las apuestas, mucho más después de que ayer se confirmaran las fechas y los horarios de los partidos ida y vuelta del fútbol profesional colombiano y de la final. La tendencia es con el nombre de los dos equipos. Ya la DIMAYOR confirmó que entonces el partido de ida se va a jugar el miércoles 18 de diciembre, la próxima semana, y el partido de vuelta con local Nacional será el domingo 22 en el Atanasio Girardot. 5:37, Camila, gracias. En la mitad de esos partidos estará en la final de la Copa Betplay. También juegan ahí. Tiene a Nacional América y también Nacional, tiene claro, América de Cali, a su América de Cali, que está ahí. También se jugaron y se definieron sobre todo los horarios de esos partidos. Nacional tiene 4 finales en las próximas 2 semanas. Difícil calendario para los verdes, que podría ser bicampeón del fútbol colombiano con 2 torneos distintos. En la B siguen los líos. Real Cartagena anuncia una demanda ante el TAS porque no le abrieron la puerta a su repechaje. Juan David Rivera. Ricardo, buenos días. Recordemos que esta reunión fue impulsada por el Real Cartagena, que afirma que ellos interpretan que por reglamento ya están instalados en el repechaje y que este repechaje se debe jugar sin importar el resultado de la gran final del torneo entre Llaneros y Unión Magdalena. Ayer en la asamblea, los clubes de DIMAYOR decidieron por votación mantener la interpretación que la presidencia de la entidad, en cabeza de Fernando Jaramillo, hizo el pasado 25 de noviembre. Esta interpretación presenta 3 escenarios diferentes. En el primero, Llaneros es campeón y es líder de la reclasificación. En este caso, Unión jugará el repechaje contra el Cartagena y Llaneros ascenderá de manera directa. En el segundo escenario, si Unión es campeón y es líder de la reclasificación, el Unión ascenderá y Llaneros jugará el repechaje contra el Real Cartagena. En el tercer escenario, si Unión es campeón y Llaneros es líder de la reclasificación, ambos ascenderán de manera directa y no habrá partido por el repechaje. Es importante recordar que en este momento la reclasificación la lidera Llaneros con 88 puntos y Unión Magdalena es segundo con 86. Frente a esta determinación llegó la respuesta del Real Cartagena, y es que el Cartagena en sus redes sociales expresó que en dado caso de no jugarse el repechaje, acudirá al TAS por considerar que se les está violando un derecho adquirido en lo deportivo. Por ahora la DIMAYOR tiene hoy programado el partido de ida de la gran final del torneo esta noche a las 7 en Santa Marta, y el partido de vuelta se jugará el sábado 14 de diciembre a las 7:30 de la noche en Villavicencio. Juan David Rivera, Blue Radio. Juan, gracias. Hablamos ahora del aumento del salario mínimo para el año 2025. Están distantes las posturas de empresarios y trabajadores, eso es usual. Esta vez están bastante lejos. Los trabajadores van a pedir un aumento del 10% del salario mínimo. Los empresarios comienzan la negociación proponiendo un incremento del 3%. Habla el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias. Y entonces todo esto sumado, decimos nosotros, el aumento del salario mínimo para el 2025 debe ser de 2 dígitos. Y el miércoles diremos exactamente cuáles 2 dígitos son exactamente.
Y por lo menos el 10%. Si usted habla de 2 dígitos, está hablando de esa cifra que será puesta sobre la mesa este miércoles. Los empresarios, los propietarios de las empresas, los trabajadores están planteando una iniciativa distinta. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, considera que el aumento debe ser racional y cercano a la inflación, descartando la petición de las centrales obreras. Habla Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Lamentablemente las centrales han querido colocar sobre la mesa propuestas que son totalmente inviables. 2 dígitos es una cifra sacada de la manga. 5.40 dice FENALCO que esa es una cifra sacada de la manga por los sindicatos. En teoría tendría que haber acuerdo antes del próximo 16 de diciembre entre empresarios y trabajadores. En caso contrario, podría ser definido por decreto del gobierno nacional el aumento del salario mínimo. Nicolás Rodríguez. Hola Ricardo, buenos días. Los sindicatos y los pensionados llegarán a la mesa el miércoles 11 de diciembre con una única oferta por parte del Comando Unitario de Paro, que tiene pendiente definir algunos detalles definitivos sobre esta propuesta. Sin embargo, los mismos sindicatos criticaron fuertemente al Banco de la República por no reducir las tasas de interés, pero también le exigieron a los empresarios que lleguen con cifras concretas a las negociaciones, cosa que no ocurrió ni en 2022 ni en 2023, que recuerden, en el 2023 la cifra del salario mínimo se dio por decreto, y es que por su parte los empresarios esperan que el aumento se dé en el marco del 3%. Entre tanto, desde el gobierno anunciaron que ya se tuvo la primera reunión separada con los empresarios, ya que el ambiente de las negociaciones es denso, pues desde ambos bandos afirman que el otro no tiene voluntad. Habla la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Es decir, hoy no tenemos todavía las posiciones, esto solo sucederá el día miércoles 5:42. Cambiamos de tema y hablamos de un nuevo hecho de sangre cometido por los delincuentes del ELN que asesinaron con un francotirador al comandante de la policía en Teorama, en el Catatumbo Norte santandereano. Cristian Santiago. Ricardo, el intendente jefe y además comandante de la estación de policía en el municipio de Teorama, Luis Carlos Bonilla Barrera, fue asesinado por un francotirador de la guerrilla del ELN. Esto sucedió cuando patrullaba junto a varios de sus hombres por el casco urbano de esa población, en labores de registro y control y seguridad en estas épocas de fin y comienzo de año. En el sector del mercado, en una zona comercial muy concurrida en esa población, fue atacado por un francotirador y el disparo fue letal, le cobró la vida de manera inmediata. Aunque fue socorrido por sus compañeros, nada se pudo hacer en el puesto de salud para salvarle la vida a este hombre que tenía 20 años y 3 meses de trayectoria en la institución policial y además una hoja de vida intachable. Tenía 59 felicitaciones y 10 condecoraciones. Padre de 3 hijos y oriundo de la ciudad de Cúcuta. Un hecho que llevó a que el coronel Néstor Rodrigo Arévalo lamentara esta situación y ha dicho que van a dar con el paradero de los responsables. Nosotros rechazamos rotundamente esta acción criminal donde pierde la vida nuestro uniformado. 5:43 y mientras el ELN sigue matando policías, las disidencias de Iván Mordisco siguen matando niños. En el Cauca siguen reclutando menores. 125 menores han sido recuperados en los últimos meses, mientras fue hallada una fosa común en Argelia, donde al menos hay el cuerpo de un menor de edad que no es aislado. Ya se había conocido otro caso terrible en las últimas semanas. Habla el general Omar Sepúlveda, comandante encargado del ejército. Personas ya de edad sobre el municipio de Argelia, Cauca, a los cuales la información que tenemos es que fueron fusilados por el delegado Carlos Patiño. Esto está prácticamente en desarrollo. Ya hay unidades del Ejército Nacional en el sitio, unidades también de Policía Judicial. 5:44 hoy sigue la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, quien es acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Vanessa Saldarriaga. Ricardo, buenos días. La lista de pruebas que tiene la Fiscalía contra el hijo mayor del presidente es larga, tanto que necesitan al menos 4 días de audiencias para poder dar lectura a la enunciación de estas, como parte de la audiencia preparatoria de juicio, con lo que buscan procesar a Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Grabaciones de llamadas, conversaciones de chat y más hacen parte de esta larga lista que enuncia el fiscal.
Documento por medio del cual el señor Nicolás Fernando Petro Burgos solicita al presidente de la Asamblea del Atlántico el pago de sus honorarios del mes de enero en un cheque de gerencia y sus anexos. Documento por medio del cual el señor Nicolás Fernando Petro Burgos solicita al presidente La audiencia que será reanudada hoy a partir de las 9 de la mañana se está dando con un nuevo defensor para Nicolás Petro. Se trata del abogado Alejandro Carranza, quien ayer solicitó inicialmente un plazo de un mes para poder analizar los más de 2 millones de elementos de materiales probatorios que tiene la Fiscalía. Sin embargo, esto le fue negado y también solicitó restricción para el acceso a la prensa por considerar que toda la información que se estaba conociendo en el proceso estaba colocando en riesgo la familia de Petro Burgos. Sin embargo, esto también fue denegado. Hoy entonces a las 9 de la mañana de manera virtual continuará esta audiencia, la cual se extenderá hasta el próximo jueves. Pendiente, Vanessa, 5:45, van a pagar la recompensa luego de la recaptura del peligroso alias Pichi en Bucaramanga. Javier Rodríguez. Ricardo, buenos días. Y lo que se sabe es que Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, tras su recaptura en Antioquia, deberá ser enviado a una cárcel para que cumpla la pena de 7 años que le impuso un juez de Bucaramanga por narcotráfico y por el cual se fugó de su detención domiciliaria en Medellín hace 2 meses tras conocer la rectificación del fallo en su contra. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, dijo además que van a pagarse 150 millones de pesos de la recompensa. Tome todas las medidas para que no se vaya a escapar otra vez, en aras de la seguridad y en áreas de la tranquilidad de los santandereanos, porque no se puede escapar otra vez. Eso no lo aceptaría la opinión pública. Aquí en Bucaramanga, además, las autoridades siguen buscando a los familiares de alias Pichi porque en ellos recae ahora la investigación, ya que hay más de 50 predios, Ricardo, a nombre de ellos, al parecer comprados con dineros ilícitos. Tiempo seco en Bucaramanga, 20 grados de temperatura. Hay un nuevo hecho de violencia intrafamiliar en Medellín. Héctor Santamaría. Pues Ricardo, buenos días. Lo que comenzó con una tarde de juegos en el barrio La Aldea de Medellín terminó en una tragedia familiar luego de que un hombre asesinara a su tío tras tener una discusión por culpa de un videojuego. Según la información entregada de manera preliminar por las autoridades, el suceso ocurrió cuando el joven de 19 años hirió a su tío de 39. El reporte explica que este joven habría salido de la habitación donde estaban departiendo, cogió un cuchillo y apuñaló a su familiar. Una vez se producen estos hechos, los demás familiares fueron quienes llevaron al hombre herido al hospital San Vicente Fundación, donde lamentablemente murió. El joven de 19 años fue capturado por las autoridades. A esta hora en Medellín, el Valle Aburrá, tenemos 17 grados de temperatura. 5:47, permanece en unidad de cuidados intensivos en Sao Paulo. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, fue operado de emergencia por una hemorragia cerebral. Javier Segura. Hola Ricardo, buenos días. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva amanece este martes en una unidad de cuidados intensivos tras una cirugía que le practicaron de urgencia anoche en el hospital sirio-libanés de Sao Paulo. Da Silva, que tiene 79 años, acudió la noche de este lunes a un centro médico en Brasilia por un dolor de cabeza y tras realizarse una resonancia magnética le fue detectada una hemorragia intracraneal. El jefe de Estado brasileño fue trasladado de urgencia a la ciudad de Sao Paulo, donde pasó por el quirófano para drenar un hematoma detectado en la cabeza. La cirugía transcurrió sin problemas. En ese momento el presidente se encuentra bien bajo monitoreo en una cama de cuidados intensivos, señaló esta madrugada el centro médico a través de un comunicado. El boletín detalla que la hemorragia es reflejo de la caída que sufrió el presidente de Brasil el pasado 19 de octubre en el Palacio de la Alborada y por la que tuvieron que tomarle 5 puntos de sutura en la nuca. Recordemos que durante las siguientes semanas pasó por diversas revisiones y mayores problemas, aunque los médicos le impidieron viajar en avión durante un tiempo por precaución. Por eso no vimos a Lula da Silva en Cali en el marco de la COP16. De hecho, tampoco viajó a Rusia a finales de octubre para participar en la cumbre del grupo de los BRICS. Lula viene de una intensa agenda de trabajo en noviembre y los primeros días de diciembre, después de ser el anfitrión en Río de Janeiro de la cumbre de líderes del G20 y viajar a Montevideo para la reunión semestral de presidentes de la Mercosur. De manera que en una unidad de cuidados intensivos amanece este martes el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Javier Segura, Blue Radio. En Estados Unidos, la captura de Luigi Mangione, el hombre que habría asesinado al presidente de la aseguradora United Healthcare en Manhattan. Juan Camilo Merlano.
Ricardo, buenos días. Y la cacería de 5 días llegó a su fin y se logró la captura de Luigi Mangione, señalado responsable de asesinar a Brian Thompson, presidente de United Healthcare, y a quien las autoridades encontraron en un McDonald's en Pensilvania. Uno de los trabajadores del McDonald's vio al joven sentado y le pareció muy similar a la persona que aparecía en las fotos compartidas por la policía de Nueva York. Llamó inmediatamente a las autoridades y llegaron al McDonald's cuando todavía se encontraba desayunando alrededor de las 9 de la mañana. Habla la comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch, sobre el operativo para finalmente dar con el responsable. Our NYPD investigators combed through thousands of hours of video, followed up on hundreds of tips. Nuestros investigadores del Departamento de Policía de Nueva York revisaron miles de horas de video, siguieron cientos de pistas y procesaron cada bit de evidencia forense, ADN, huellas dactilares, direcciones IP y mucho más para reforzar esta red, aseguró la comisionada al momento de ser capturado. Encontraron, cuando lo capturaron, varias identificaciones falsas, una pistola fantasma o casera aparentemente hecha con una impresora 3D y un manifiesto de 2 páginas en el que supuestamente el joven arremetía contra las aseguradoras y que decía, entre otras cosas, frases como, abro comillas, los parásitos lo estaban viendo venir. O también, pido disculpas por cualquier conflicto o trauma, pero era algo que tenía que hacerse. Una vez fue capturado, las autoridades lo presentaron ante un juez para que le imputaran cargos, en principio, relacionados con posesión ilegal de armas, pero posteriormente, en la noche, más tarde, le imputaron 2 cargos por homicidio agravado. El joven, en todo caso, tiene un pasado que no encajaría con un perfil de asesino. Estudió en un colegio de exclusivo en el estado de Maryland, donde se graduó con honores en 2016. Incluso fue invitado a dictar el discurso de graduación de su promoción, pero además estudió y se graduó de una de las universidades más exclusivas de Estados Unidos, la Universidad de Pensilvania. Ricardo. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Esta historia comienza en el reino más colombiano del mundo y en la época más sorprendente de todas, Navidad. 6 niños con mensajes muy especiales fueron elegidos para emocionarnos con el espíritu de nuestras tradiciones. Sus historias fueron creadas por un reconocido libretista y leídas por algunos famosos del reino. Que era tiempo de novena, ¿Estás escuchando luces de colores. 5:52, hay nuevas prohibiciones de salir del país de ministros del gobierno en Corea del Sur luego de la fallida ley marcial. Enrique Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ricardo. Sí, las autoridades de Corea del Sur han prohibido esta mañana salir del país a 3 altos cargos policiales debido, como decía, a esa imposición la semana pasada de la ley marcial, apenas 6 horas, por parte del presidente Yoon Suk-yeol. También el presidente, sus exministros de Defensa e Interior, el comandante a cargo de la ley marcial y el comandante de contrainteligencia también están afectados por la misma medida, y es que las autoridades están investigando al presidente y a estos cercanos por un posible delito de insurrección al declarar la ley marcial levantada al cabo de, como decíamos, 6 horas después de que los diputados opositores votaran en contra. Ya el martes, en el día de ayer, la agencia surcoreana de noticias Yonhap había afirmado que el comisario general de la Agencia Nacional de Policía también habían recibido prohibiciones de salir del país. Temen las autoridades que esos jerarcas del país puedan
intentar evitar la acción de la justicia. Sin embargo, lo que continúa son las acciones políticas. El Partido Conservador, al que pertenece el líder del país, ha señalado que John aceptó en su momento entregar el poder al primer ministro y al jefe del partido, lo que la oposición consideró como un segundo golpe de Estado. Por eso se mantiene por el momento en la dirigencia, aunque los medios locales indican que se están produciendo movimientos para intentar una dimisión o una suerte de dimisión forzada del que todavía sigue siendo presidente de Corea del Sur, Ricardo. 5:54, Enrique, gracias. En Bogotá, mucha atención. El año entrante, es decir, desde el 1 de enero, muy seguramente desde ese día, subirá la tarifa del pasaje de Transmilenio. Y subirá, dice el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, porque el gobierno del presidente Gustavo Petro no giró su compromiso, 825 mil millones de pesos. Todavía no se define cuánto sería el incremento, pero vaya listando el bolsillo porque tendrá que pagar más por ese pasaje. El alcalde Carlos Fernando Galán, en diálogo con Red Más Noticias. Bueno, eso estamos trabajando en la cifra, depende también un poco de lo que se defina del salario mínimo. Estamos a la espera de eso, pero nos toca subirlo ahora. Yo espero que no suba tanto, obviamente, esa es la apuesta, pero estamos logrando una figura que espero tener ya las datos definitivos. 5:55 para esta época de fin de año. Era tradicional que en Bogotá se suspendiera la medida de pico y placa. Este año se mantendrá. Ojo, no habrá suspensión de pico y placa, lo confirma la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz Acosta. Las obras continúan y el trabajo durante diciembre y enero será igual a como el ritmo que llevamos durante todo el año. Teniendo en cuenta esto, también teniendo en cuenta que son más de 2 millones de vehículos que se 5:56, el año pasado tampoco se levantó el pico y placa en diciembre en la administración Galán. Hablamos ahora de un terrible caso de abuso sexual de una menor de edad en el sur de Bogotá. Felipe García. Hola Ricardo, sí señor, ocurrió en una vivienda de la localidad de Usme del sur de Bogotá y un hombre de nacionalidad extranjera abusaba sexualmente y torturaba a una niña de apenas 10 años a quien amarraba en una habitación junto con sus hermanitos. Según la investigación, este criminal grababa además los abusos a la niña y distribuía este material en internet. Además la amenazaba con que iba a asesinar a sus hermanitos en caso de denunciarlo, pues fue la mamá de la víctima la que descubrió un diario, una pequeña agenda en la cual esta niña escribía todos los horrores que vivía con este hombre, que la mujer de inmediato alertó a las autoridades, quienes por supuesto emprendieron la búsqueda del abusador, a quien capturaron finalmente en el kilómetro 30 de la autopista Medellín-Bogotá, a la altura de la vereda Chaparral Guarne, en el departamento de Antioquia. A este criminal un fiscal le imputó los delitos de acceso carnal violento agravado y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Este señor ya se encuentra en poder de las autoridades judiciales, Ricardo. 5:56, ahora la economía, Víctor. Ricardo, buenos días. En la última reunión de los negociadores del salario mínimo, las partes analizaron las cifras macro de la economía colombiana, principalmente los datos de inflación reportados oficialmente hasta noviembre, con una variación anual del 5,2%, y quedaron en que mañana presentarán tanto los gremios empresariales como las centrales obreras sus propuestas frente al incremento que debería tener este salario para el próximo año. La CUT quiere un ajuste de 2 dígitos, es decir, por encima del 10%, como en los 3 años anteriores, mientras que los sectores de empresarios piden una cifra más cercana a la inflación vista hasta el momento, es decir, un ajuste de 1 dígito, y sobre eso intentarán llegar a un acuerdo, si el incremento es de magnitudes inferiores o superiores al 10%. Los sindicatos piden a los gremios, a diferencia del año pasado, esta vez sí presentar una propuesta para abrir la negociación, mientras el empresariado sigue teniendo dudas sobre las cifras de productividad del DANE tras los reparos hechos por ANIF, Fedesarrollo y la ANDI. Veremos cuáles serán las propuestas mañana. Mientras eso ocurre, el Ministerio del Trabajo, liderado por Gloria Inés Ramírez, prometió avanzar en nuevos procesos de desindexación o desvinculación del mínimo de otras cosas que pagamos los colombianos, por ejemplo, las relacionadas con la vivienda. Víctor Grosso, datayfx.com. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En las relaciones humanas hay algo que nos cuesta mucho trabajo y es poner límites. No sabemos poner límites. Creo yo también que porque desde nuestra crianza nos dañaron un poquito ese sensómetro de dónde ponerle límite a las personas. Acuérdate que cuando éramos chiquitas nuestros papás nos decían salude al vecino y uno no lo quiero saludar, me siento mal, no, salúdelo, no sea grosera, no sea mala niña. O préstele el juguete a su prima y uno sabía que la prima se lo iba a dañar y aún así nos obligaban a
a prestarlo para no ser malas. Y por eso ahora de grandes nos cuesta, sabemos, ¿no? Como que sentimos que esa persona está excediendo un límite, pero nos cuesta porque decimos voy a ser mala amiga, o voy a ser mala esposa, mala vecina, ¿no? Y nos cuesta bastante. Poner límites es marcar muy claramente esa línea hasta donde estoy dispuesta a recibir. Pero los límites en la pareja no son líneas que nos dividen. Usted a mí no me hace eso, no me hable de esa forma, a mí no me gusta tal cosa. Fíjate que si lo hacemos de esa forma, en la pareja cada vez vamos a estar más lejos, porque las líneas nos van a ir alejando, van a ir apartando nuestros corazones. En mi libro, El arte de ser esposa, hay un capítulo, y es el más largo de todos, y es sobre poner límites. Y los límites en la pareja no son líneas, son círculos que nos rodean. No vamos a permitir que el maltrato entre a nuestra relación, no vamos a dejar que las deudas entren en nuestra relación, ¿viste? No es señalar al otro, es ayudarnos, es hacer equipo y es blindar ese amor bonito que estamos construyendo para que no entren cosas que lo dañen. Recuerda, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, seguimos acompañándolos, estamos en Mañanas Blue, como siempre con la información, con el análisis, con el debate y con la opinión. Hoy martes 10 de diciembre amanecemos con noticias que tienen que ver con la salud de todos los colombianos. El gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de la Superintendencia de Salud, negó anoche la petición que había hecho desde mayo de este año la EPS Sura, EPS del régimen contributivo que atiende a más de 5 millones de colombianos, para retirarse del sistema, para el desmonte de la EPS debido a la crisis financiera que viene afrontando desde hace varios años. Según dijo el superintendente Giovanni Rubiano, la salida del sistema de la EPS Sura significaría un riesgo para todo el sistema de salud, porque reconoce algo que es un hecho evidente: no hay manera de asumir la atención en otras EPS de los 5.400.000 afiliados, la mayoría de ellos en el departamento de Antioquia. La petición inicialmente había sido hecha por la EPS Sura el 28 de mayo de este año. Más de 6 meses tardó el gobierno del presidente Gustavo Petro en dar una respuesta a la solicitud. El gobierno dice que esto se logró gracias a un consenso con la EPS Sura, que lo niega, que dice que sí ha tenido reuniones con la superintendencia y con el gobierno, pero que no le consultaron si estaba o no de acuerdo con esta determinación. Espera la EPS Sura una notificación oficial para leer el documento y pronunciarse en público frente a esta negativa, que es la primera que se define de 4 solicitudes de desmonte del sistema de salud que podrían correr la misma suerte. Hablamos de Compensar, hablamos de Salud Bolívar y de Caja Copy, que también quieren dejar de asegurar y atender pacientes desde la CPS. Sura dice que entre 2022 y 2023, por ejemplo, reportó pérdidas de más de 360.000 millones de pesos. Y es que sigue siendo crítica y se agrava la situación del sistema de salud en Colombia. En las últimas horas, los hospitales del Valle del Cauca advirtieron que están en riesgo de no poder prestar los servicios en diciembre porque no hay giros, porque no hay plata entregada por el gobierno nacional, sumado a lo que había pasado la semana anterior con los hospitales en el departamento de Antioquia, con la nueva EPS que desde hace más de 8 meses está intervenida por el gobierno nacional. En ese difícil, complejo panorama se está debatiendo en el Congreso un nuevo intento de proyecto de reforma a la salud. El gobierno dice que este proyecto sí está consensuado, lo cual es desmentido por diferentes sectores y diferentes gremios. Anoche comenzó el segundo debate de ese proyecto. En la plenaria de la Cámara se votaron ya los impedimentos. Todavía falta otro bloque de esa misma magnitud, pero no se pudo avanzar porque se rompió el quórum.
y si no queda aprobada antes del segundo debate el viernes o en sesiones extras, de nuevo estaría virtualmente hundida una de las banderas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y hablando de reformas y hablando de carrera contrarreloj, quedó radicada finalmente, después de varias semanas de espera, la ponencia positiva de la reforma tributaria o ley de financiamiento, con la que el gobierno ya le bajó un poquito al monto de recaudo. Inicialmente eran 12 billones, lo que quedó radicado plantea recaudar 11,5 billones de pesos, con los que el gobierno cuenta para el presupuesto del año 2025. Apenas este martes comenzará la discusión en comisiones conjuntas. Tuvo apenas 7 de 40 firmas de ponentes esta reforma, que está prácticamente hundida. En materia de tiempos y en materia de apoyos, no pareciera hoy tener ningún tipo de posibilidad la ley de financiamiento de salir adelante en el Congreso. Esta reforma tributaria es la primera gran tarea que tendrá que asumir el nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara, quien ya fue designado como tal por el presidente Gustavo Petro. El otro ministro, el de la política, Juan Fernando Cristo, dice que esto no está fácil, reconoce que los votos están escasos para el gobierno porque ya el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical y el Centro Democrático anunciaron su voto negativo a esta reforma tributaria, de la que llama la atención el artículo 2, que aumenta los impuestos a las empresas de petróleo y carbón. También se incluyen 3 billones de la amnistía tributaria para que los morosos se pongan al día con sus obligaciones ante la DIAN. Y hablando de economía, les contaré cómo se preparan las centrales obreras y los empleados para discutir con los empresarios desde este miércoles el valor del aumento del salario mínimo para el año entrante. Dicen las centrales obreras que pedirán un aumento de 2 dígitos, quiere decir al menos el 10% del aumento, mientras que los empresarios parten mucho más lejos, mucho más abajo, con un aumento del 3%. El gobierno pone la meta del 6,2%, que dejaría el salario mínimo en 1.380.600 pesos. Vamos a hablar también de lo que se aprobó en la plenaria de la Cámara de Representantes y que no le gustó al presidente Petro, una proposición en la que le piden al presidente que no asista a la posesión de Nicolás Maduro en Venezuela el próximo 10 de enero. El presidente respondió diciendo que solo él es el responsable de las relaciones exteriores y que el Congreso no debería invadir sus decisiones. Dijo que en su debido momento decidirá si asiste o no a la posesión del que llamó actual presidente de Venezuela. Grave es que el presidente de Colombia todavía dude si asiste o no a una posesión que es absolutamente espuria, porque Nicolás Maduro se robó las elecciones y desde el próximo 10 de enero será un presidente ilegítimo. Ya les voy a contar qué hicieron EPA Colombia, La Liendra, Jefferson Cosio y otros 286 llamados influenciadores que usaron sus redes sociales para promover páginas ilegales de apuestas o rifas que no pagan impuestos. Por eso Coljuegos le pidió a la policía y a Meta, la red social, que es la dueña de Facebook e Instagram, que cierre sus redes sociales. Les hablaré de la negativa de la Corte Suprema de Justicia para recibir un homenaje, la Orden Nacional al Mérito en grado Cruz de Plata del gobierno del presidente Gustavo Petro. Les contaré detalles de la captura de alias Pichi. Todo el mundo pide a los jueces que no le den de nuevo casa por cárcel ante el altísimo riesgo de fuga. Hablaré de la arremetida violenta del ELN que sigue asesinando policías. La última víctima es el comandante de la estación de Teoraba en norte de Santander, el intendente Luis Carlos Bonilla. Y hablaremos en segundos de noticias urgentes en el mundo. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas concluyó sin avance la reunión que pidió Rusia para afrontar la difícil situación en Siria por el derrocamiento de Bashar al-Assad y lo que viene, la transición que por ahora pareciera que no será pacífica, y les contaré detalles de la cirugía de emergencia a la que fue sometido anoche el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, luego de detectársele una hemorragia cerebral. 6-8 minutos, se cumplen hoy, 10 de diciembre, 8 años de la entrega del Premio Nobel de Paz a Juan Manuel Santos, luego de haber navegado en la tormenta que significó la victoria del no en el plebiscito por la paz y el acuerdo con la extinta guerrilla de las FARC. Se cumplen 42 años de la entrega en Estocolmo del Premio Nobel de Literatura al colombiano universal, a Gabriel García Márquez. Hoy, Día del Sociólogo en Colombia, hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue.
La EPS Sura de momento no podrá abandonar el sistema de salud como lo había solicitado. Según la Supersalud, esta EPS debe seguir prestando sus servicios. Recuerde usted que desde el pasado 28 de mayo la Junta Directiva de la EPS había solicitado al Gobierno Nacional su retiro voluntario a través de un plan de desmonte progresivo en donde los 5.4 millones de afiliados iban a ser trasladados a otras EPS. La Asociación de Hospitales y Empresas Sociales del Estado del Valle del Cauca advirtió que la red de salud pública de este departamento está al borde del colapso financiero. Dice que esta situación obedece a la falta de pago por parte de las EPS Ensanar, Nueva EPS, Coxsalud y Asmesalud, todas estas intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud. Hay retraso en el giro directo de recursos y esto ya está afectando el pago al personal de salud y a proveedores. Irme Torres, director del Hospital Universitario del Valle. Pero muy preocupados estamos por lo que se está pasando últimamente en las decisiones que ha tomado el gobierno en la Supersalud, cambio de los interventores de las EPS que hacen parte del departamento del Valle del Cauca, que tienen una incidencia en el 85% de la población asegurada. La Fiscalía anexó al grupo de tareas especiales para la investigación por presuntas irregularidades en EPS y el sector salud la información que divulgó el presidente Gustavo Petro denunciando actos de corrupción de la Junta Directiva de Ecosalud, donde según el jefe de Estado se refundieron 200.000 millones de pesos. Asimismo, se empezó una indagación preliminar contra Mario Durán, un ex asesor de esa EPS. Mientras todo esto pasa, la reforma a la salud inició su trámite en la plenaria de la Cámara de Representantes. Sin embargo, representantes de la oposición como Andrés Forero aseguraron que el gobierno busca aprovechar la época navideña y la distracción también de los colombianos para pupitrear este proyecto. Mientras el país va a estar comiendo natilla y buñuelos y oyendo villancicos, el gobierno nacional pretende pupitrear en la plenaria de la Cámara de Representantes su inconveniente reforma a la salud. Es que a pesar de las malas experiencias del nuevo sistema de salud de los maestros y las EPS intervenidas, y a pesar de no contar con el respaldo de médicos, académicos y sobre todo pacientes, el gobierno insiste en un proyecto que avanza en la estatización. El gobierno nacional insiste en su reforma tributaria o ley de financiamiento pese al rechazo anunciado por los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical y el Partido Centro Democrático. Recordemos que son 4 comisiones, 2 de Cámara y 2 de Senado, terceras y cuartas. Con una sola comisión que no vote positivo, no pasa la ley de financiamiento. Según el cronograma, el miércoles va a ser el día decisivo para la reforma tributaria. Ahí se sabrá si el gobierno tiene o no tiene los votos. A pesar de que los liberales, los conservadores, Cambio Radical y el Centro Democrático votarán negativo la reforma tributaria, el gobierno insistirá y habrá ponencia que apoye esta reforma. Buscará un total de 11,5 billones de pesos, según explica la representante y coordinadora ponente Olga Lucía Velázquez. Bueno, los 11,5 billones de pesos salen. Adelantar la regla fiscal, 5,6 billones de pesos. Beneficios tributarios, 3 billones de pesos. Ahí van 8,6. Cada vez más distantes empresarios y gobierno frente al salario mínimo, mientras que los sindicatos van a poner sobre la mesa un aumento de al menos un 10% en la reunión de mañana. Los empresarios están hablando de la inflación esperada, que para el próximo año es del 3%. El presidente de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias. Y entonces todo esto sumado, decimos nosotros, el aumento del salario mínimo para el 2025 debe ser de 2 dígitos. Y el miércoles diremos exactamente cuáles 2 dígitos son exactamente. Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Lamentablemente las centrales han querido colocar sobre la mesa propuestas que son totalmente inviables. 2 dígitos es una cifra sacada de la manga. Un francotirador del ELN asesinó al intendente de la policía Luis Carlos Bonilla en Teorama, norte de Santander. En medio del desespero, uno de sus compañeros lo cargó en una carreta para llevarlo a un hospital a que le salvaran la vida, pero no lo logró. El coronel Néstor Arévalo, comandante de policía del norte de Santander. Asesinos desde un sector desconocido impactan a nuestro uniformado. Nosotros rechazamos rotundamente esta acción criminal donde pierde la vida nuestro uniformado. Tras la recaptura de Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, quien también es conocido como el Pablo Escobar de Bucaramanga, que se escapó el pasado 11 de octubre, previo a ser trasladado a una cárcel de Itagüí, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, que además de los delitos que ya tenía y la revocatoria de la detención domiciliaria, debe haber una nueva imputación por los otros hechos. El tema particular es que queda recluido en las condiciones que ordene el juez, y sobre esos elementos, pues la idea es que no se le vaya a otorgar detención domiciliaria.
Este miércoles la Fiscalía seguirá denunciando las pruebas que usará en contra de Nicolás Petro durante el juicio que se le sigue al hijo del presidente por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La fiscal del caso ha dicho que usará, por ejemplo, información extraída del iPhone de Day Vázquez, resultados de una inspección a la Gobernación del Atlántico, así como documentos relacionados con el pago de los honorarios de Nicolás como diputado del Atlántico. Documento por medio del cual el señor Nicolás Fernando Petro Burgos solicita al presidente de la Asamblea del Atlántico el pago de sus honorarios del mes de enero en un cheque de gerencia. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que sí habrá aumento del pasaje de Transmilenio y del SITP para 2025, pero aclaró que el ajuste será con base en la cifra del salario mínimo. Esto dijo el mandatario a Red Más Noticias. Bueno, eso estamos trabajando en la cifra, depende también un poco de lo que se defina del salario mínimo, pero nos toca subirlo ahora. Yo espero que no suba tanto, obviamente, esa es la apuesta. En Pensilvania fue detenido el sospechoso de asesinar al director de la aseguradora de salud más grande de Estados Unidos. Al momento de su captura llevaba una pistola con silenciador muy parecida a la usada en el crimen. Además, los oficiales recuperaron un documento escrito a mano que habla tanto de su motivación como de su mentalidad. Se trata de un documento de 3 páginas en el que, aunque no habla específicamente sobre Brian Thompson o United Healthcare, sí expresa su repudio por las grandes corporaciones del país. En las últimas horas, Israel ha llevado a cabo el más extenso de los ataques aéreos sobre Damasco, la capital de Siria, ya no solo destruyendo arsenales de armas químicas, sino también instalaciones de defensa aérea, buques de guerra e incluso centros de administración de guerra electrónica. Mientras en Israel, hace pocos minutos ha comenzado la audiencia del juicio por corrupción contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien enfrenta cargos de soborno, fraude y violación de la confianza pública en 3 casos separados. En asamblea extraordinaria, la DIMAYOR aclaró el reglamento del ascenso a la primera división. Los clubes decidieron aceptar la interpretación de la presidencia de DIMAYOR, por lo cual sí se jugará una final del torneo entre Llaneros y Unión Magdalena. El ganador de esta final ascenderá de manera directa y el perdedor jugará un repechaje contra el Real Cartagena, salvo que el perdedor sea el primer equipo en la reclasificación, y en dado caso avanzarán Llaneros y Unión de manera directa. Frente a esta decisión, el Real Cartagena anunció que en caso de no jugar un repechaje acudirá al TAS, ya que su interpretación sí se debe jugar este partido. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando. 1.010.000. Sumando. 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Mi querido colega Pirri, que todos conocen y queremos tanto, que ha estado tantos años en los medios de comunicación en Colombia, que siempre está al borde y viviendo lleno de adrenalina, ha sufrido sus problemas de salud mental y tuvo la gallardía y la generosidad de compartirlo con nosotros. Está al aire la segunda temporada de Qué Locura, la puede escuchar en cualquiera de las plataformas de audio. Ya está disponible, no se lo pierdan, está buenísima. Regresa Qué Locura, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de Qué Locura es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, fueron hallados entre 40 y 50 cadáveres en la prisión siria de Sednaya, que era el centro de torturas de Bashar al-Assad,
quien huyó en las últimas horas derrocado por los rebeldes rumbo a Moscú. En segundos actualizamos las noticias de lo que está pasando en Siria, que tiene efectos geopolíticos. En Caracas, Nicolás Maduro empieza a hablar de las posibles comparaciones entre el escenario sirio y el escenario venezolano. Santiago Martínez. Hola, sí, Ricardo, buen día. No solamente lo dice, sino también la opositora María Corina Machado, durante una conferencia virtual en la Universidad Johns Hopkins, pues señaló ella o sostuvo que el caso de Siria manda un mensaje a los escépticos que creen que no es posible derrocar a regímenes autoritarios, esto en referencia a Nicolás Maduro. Insistía ella que lo ocurrido con el dictador sirio Bashar al-Assad desmoraliza y crea una enorme preocupación en el entorno del chavismo y en especial del mandatario venezolano. Y aunque aclara que ciertamente hay muchas diferencias con el proceso en Venezuela, pues acá hay fuerzas que son verdaderamente democráticas y el país está unido sin diferencias religiosas o ideológicas de ningún tipo, como ocurre en Siria, pues lo ocurrido allí moraliza a quienes apuestan por un cambio de gobierno. If Syria did not count it with Russia, with Iran and Hezbollah, what makes you think that Maduro will on the country? And third, I think that this idea si Siria no contó con Rusia, Irán y Hezbollah, ¿qué le puede hacer pensar a Maduro que sí? Al contrario, la idea de al-Assad abandone el país y deje atrás a algunas personas que lo apoyaron, a los aliados más cercanos, crea una enorme preocupación dentro de quienes apoyan a Nicolás Maduro. Ahora, Ricardo, la respuesta llegó muy rápido, anoche mismo, de parte del propio jefe de Estado, haciendo referencia a esto de Siria, afirmando que en Venezuela siempre habrá paz y estabilidad. Ahora, no duda él o no duda el jefe de Estado que el extremismo fascista, como suele llamar a la oposición reunida en la plataforma unitaria, liderada por María Corina Machado, pida o anhele una guerra civil como la de Siria, donde cayó el régimen de Bashar al-Assad. Ahora, ante los acontecimientos de Siria, nosotros estamos observando el desarrollo de circunstancias dolorosas para el pueblo de Siria. Ahora salen la descocada, los descocados del extremismo fascista para pedir que en Venezuela también se arme una guerra civil. Yo les digo, no se equivoquen, porque el pueblo de Venezuela, en fusión perfecta, popular, militar, policial, va a triunfar por el camino de la paz. Y en Venezuela habrá paz, estabilidad, unión nacional y prevalecerá la Constitución. Ni Irak, ni Libia, ni Ucrania ayer, ni guerra civil hoy. No. Más temprano, en un comunicado oficial, Venezuela señalaba que espera que en Siria el pueblo pueda encontrar un camino hacia la resolución pacífica de sus diferencias sin la injerencia externa ni el uso de la violencia como mecanismo para abordar los conflictos políticos, y además exhortaba a la comunidad internacional, esto lo decía Nicolás Maduro, a que deben promover soluciones que contribuyan a la paz. Ricardo. Muy bien, Santiago, gracias. 621. Esa situación de Nicolás Maduro que trajo a colación el fin de semana el presidente Gustavo Petro sobre las posibles consecuencias de la caída del régimen de Bashar al-Assad, y en medio de la incertidumbre sobre lo que podría pasar el próximo 10 de enero, que es el día en el que debe posesionarse para un nuevo periodo el presidente de Venezuela, que según las urnas, si se hubieran respetado los resultados que ocurrieron, sería Edmundo González Urrutia, pero que luego del robo del régimen seguramente lo hará Nicolás Maduro. Y en medio de ese escenario, Héctor, se presenta la nueva polémica doméstica, porque la Cámara de Representantes anoche aprobó una proposición solicitándole al gobierno nacional abstenerse de asistir al acto de posesión de Nicolás Maduro el 10 de enero de 2025. El presidente Petro responde a través de su cuenta en X: el presidente es el responsable constitucional de las relaciones exteriores de Colombia. Invito al Congreso a no invadir la esfera constitucional del presidente. En su debido momento, dice el presidente Petro, decidiré si asisto o no a la posesión del actual presidente de Venezuela. A mí lo que me sorprende... Pero no estaban invadiendo... No estaban invadiendo, claro, pero Héctor, a mí lo que me sorprende es que el presidente Gustavo Petro todavía no tenga claro si va a ir o no va a ir, o que esté contemplando ir el 10 de enero a la posesión de Nicolás Maduro. Eso me tiene muy sorprendido. Realmente esa situación está muy compleja. Parecía por unas declaraciones del vicecanciller, el doctor Jorge Rojas, que en realidad actúa en algunos casos como el canciller, que no iba a ir, porque lo que había dicho es, pues nosotros no podemos reconocer los resultados electorales, aunque mantengamos relaciones diplomáticas con el gobierno venezolano. Y de ahí se había inferido que el presidente Petro no iba a asistir a la posesión. Realmente esa sí es una prueba de fuego. Yo sí creo que si el presidente Petro decide ir a Caracas el 10 de enero
a avalar, porque a eso va uno en una ceremonia de posesión, a avalar la situación del dictador Maduro, realmente va a tener un problema político interno enorme, porque yo no sé si él se ha dado cuenta o no, pero si hay algo que genera casi que unanimidad en Colombia, realmente eso es un porcentaje muy pequeño de personas y de líderes políticos que tienen alguna simpatía por Maduro, pero los demás colombianos repudiamos al dictador. Y aun cuando entendemos que haya que tener algún grado de relación con Venezuela y con ese gobierno, pues lo que sí no podríamos aceptar es que el gobierno colombiano se convierta en una especie de cómplice de la dictadura. No se pueden avalar las dictaduras, no se puede decirse demócrata y avalar las autocracias. 6:24 minutos, hablamos ahora de economía, hablamos de las discusiones para el aumento del salario mínimo en el 2025, posiciones distantes entre empresarios y trabajadores que este miércoles van a comenzar las discusiones formales. Nicolás Rodríguez. Hola Ricardo, buenos días. Continúan las diferencias entre trabajadores y empresarios en torno a la medición de lo que va a ser el aumento del salario mínimo en Colombia para el 2025. Mientras los sindicatos tienen claro que pedirán al menos el 10% de aumento, los empresarios no han definido si presentarán oferta y si lo hacen estarían cerca del 3%. Por su parte, el gobierno comenzó las reuniones directas con empresarios en medio de este ambiente tenso. Hablemos de los sindicatos y los pensionados. Ellos llegarán a la mesa el miércoles 11 de diciembre con una única oferta por parte del Comando Unitario de Paro, aunque tienen pendiente definir los detalles sobre este tema. Habla Fabio Arias, presidente de la CUT. Y entonces todo esto sumado, decimos nosotros, el aumento del salario mínimo para el 2025 debe ser de 2 dígitos. Y el miércoles diremos exactamente cuáles 2 dígitos son exactamente. Los sindicatos criticaron fuertemente al Banco de la República por no reducir las tasas de interés, pues en la práctica eso implica un freno de mano a la economía. También exigieron a los empresarios que lleguen con una cifra concreta a las negociaciones, cosa que no ocurrió ni en 2022 ni en 2023. Por su parte, los empresarios esperan un aumento del mínimo más cercano al 3%. Sin embargo, el miércoles en la mañana se reunirían para definir esta propuesta. Habla Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Lamentablemente las centrales han querido colocar sobre la mesa propuestas que son totalmente inviables. 2 dígitos es una cifra sacada de la manga, cuando la inflación, como lo expuso hoy el Banco de la República, escasamente va a llegar al 5% al terminar diciembre, o 5 punto algo, cuando igualmente el incremento del salario real en el año 2023 fue el 3.8, en el 2024 el 5.1. Entre tanto, desde el gobierno anunciaron que ya se tuvo la primera reunión separada solo con los empresarios, ya que el ambiente de las negociaciones sigue denso, puesto que los sindicatos aseguran que los empresarios no tienen voluntad, mientras que los mismos empresarios consideran que el grupo de trabajadores no está dispuesto a concretar. Sin embargo, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, afirma que es la primera reunión bilateral en la que se miran las posibilidades del incremento. Es decir, hoy no tenemos todavía las posiciones, esto solo sucederá el día miércoles 11 de diciembre. Mañana se verán las caras empresarios y trabajadores para iniciar las discusiones sobre el aumento del salario mínimo. Este es un fin de año particularmente importante en materia económica para todos los colombianos. Hoy comenzará la discusión de la moribunda reforma tributaria con la que el gobierno del presidente Gustavo Petro intenta recaudar 11 billones y medio adicionales. La ponencia fue radicada en las últimas horas solo con 7 firmas, 7 de 40, lo cual muestra que está prácticamente muerta la reforma tributaria del presidente Petro en el Congreso. Marcela Peña. Hola Ricardo, buenos días. Hoy arranca la contrarreloj del gobierno nacional para tratar de salvar la reforma tributaria de lo que parece un hundimiento inminente. Les costó 3 meses consolidar un texto positivo para el primer debate y si todo sale según el plan del gobierno, hoy se anunciaría el proyecto, mañana sería el primer debate y la próxima semana, en sesiones extraordinarias, podríamos tener la aprobación definitiva. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ya admitió que esta reforma no va a recaudar los 12 billones de pesos que esperaba el gobierno, pero guarda la esperanza de que algo se salve para financiar el presupuesto del 2025. ¿Qué ha planteado el gobierno nacional? No se puede negar el Congreso a discutir la ley de financiamiento. Tomen la decisión que consideren. Lo que veo hoy es un ambiente positivo con la llegada del nuevo ministro para abrir esa discusión.
Yo creo, para ser totalmente francos y sinceros, que hoy no es viable pensar en una reforma política, en una ley de financiamiento que llegue a los 12 billones de recaudo que se... Pero como le dije al principio, el panorama es bien complicado. El gobierno sufrió hasta último minuto consiguiendo firmas y al final solo obtuvo 7 de 40 ponentes que tiene la iniciativa. En contraste, hay 2 ponencias que piden hundir esta reforma tributaria y las bancadas de los partidos Conservador, Liberal, Cambio Radical y Centro Democrático anunciaron que van a votar por hundir esta reforma. Esto dijo el senador conservador Efraín Cepeda. Realmente, lejos de incrementar el recaudo, yo creo que lo disminuye porque esa incertidumbre sigue alejando el sector privado. Si el sector privado no viene, como en efecto ha caído la inversión en el 25%, hay menos potencialidad de producir utilidades, y si hay menos utilidades hay menos impuestos. Lo que es que atraer al sector privado. A eso súmenle los congresistas que individualmente han anunciado su voto en contra, como la senadora del Partido Verde Angélica Lozano. Si el gobierno logra superar este panorama retador del lado político, pues viene la discusión sobre lo técnico. Y en lo técnico, la reforma sufrió un cambio extremo. Por el camino se murieron iniciativas como el IVA a vehículos eléctricos y se moderaron otras. Piense usted, por ejemplo, en el incremento al impuesto al carbono, el nuevo impuesto al patrimonio, el aumento al impuesto a las ganancias ocasionales y el IVA a las apuestas en línea. De la propuesta original quedan apenas la modificación a la regla fiscal y la tarifa diferencial en el impuesto a la renta, que reemplazaría el régimen simple que existe en la actualidad. En medio de esta peluqueada, el Congreso agregó 2 iniciativas que ayudarían a cerrar el hueco fiscal. Una amnistía tributaria para que los morosos se pongan al día con la DIAN y un nuevo aumento en la sobretasa al impuesto a la renta para petroleras y empresas del carbón. La representante de la Cámara, Olga Lucía Velázquez. Adelantar la regla fiscal, 5.6 billones de pesos. Beneficios tributarios, 3 billones de pesos. Ahí van 8.6. El artículo más importante, la línea roja del gobierno, es el cambio a la regla fiscal, que permite gastar más el próximo año, pero no porque haya nuevos ingresos, sino porque hay un espacio mayor para la deuda. Sin esta reforma, el 2025 va a tener que arrancar con un nuevo recorte al presupuesto. Marcela Peña, Blue Radio. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 30 minutos. Comisiones económicas, pues, convocadas para las 8 de la mañana. Comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara, y a fin de conocer la ponencia positiva de la reforma tributaria, finalmente radicada anoche, después de más de 3 meses de tire y afloje de acuerdos y desplantes entre los 40 ponentes, de los cuales finalmente solamente 7 firmaron esta ponencia positiva por un monto total de 11.5 billones de pesos, ya medio billón menos de lo que quería inicialmente el gobierno, y tras una serie de cambios en temas que, como bien lo decía Marcela, incluyen IVA a los vehículos híbridos, impuestos al patrimonio, impuesto al carbono, aumentos en ganancias ocasionales y el famoso IVA del 19% a las plataformas de juegos y apuestas en línea, todos los cuales o se eliminaron o se moderaron a cambio, claro, de que entraran nuevas cosas, como una amnistía tributaria para los morosos, mayores poderes a la DIAN para llegar a conciliaciones con quienes tienen demandado al Estado, a incremento en las sobretasas en renta para empresas de petróleo y de carbón, adelanto de la regla fiscal, por supuesto, de donde sale la mitad de la plata, unos 6 billones de pesos, y la tarifa diferencial al impuesto de renta, que también sigue viva. Cambios que dejan la ley de financiamiento con estos 11.5 billones de pesos, no obstante la fuertísima oposición en el Congreso, en donde los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, Liberales y, claro, los conservadores han dicho que van a votar negativamente este proyecto, dejando virtualmente hundida esta ley de financiamiento, como lo reconoce el propio ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien ayer abrió la puerta para conseguir una cifra inferior, tal vez por la mitad en el mejor de los casos, que ayude a complementar el presupuesto del año entrante por 523 billones de pesos, de los cuales el gobierno solamente tiene asegurados 511
14 billones de pesos y por ello la apremiante necesidad de tener que buscar el resto de la plata vía mayores impuestos, una prueba de fuego para el designado, todavía no posesionado, nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara, quien se estrena en este cargo con este mandato particularmente difícil de sacar adelante la reforma tributaria, cuya aprobación por lo demás es vital en medio de los nubarrones fiscales, en medio del bajo recaudo, del alto costo de la deuda y claro, de la creciente desconfianza en los mercados internacionales. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 33 minutos. Sura no podrá irse del sistema de salud. La Superintendencia Nacional de Salud negó la solicitud que había llamado la EPS Desmonte Progresivo, que hizo el 28 de mayo de este año, cuando Sura levantó la mano y aseguró que los problemas financieros le obligaban a hacer ese requisito a la Superintendencia Nacional de Salud, convirtiéndose en una de las 4 EPS que en la práctica lo que quiere es retirarse del sistema. Según el superintendente Giovanni Rubiano, la salida de la EPS Sura sería un riesgo de colapso de todo el sistema porque no hay manera de asumir la atención en otras EPS de los 5.4 millones de afiliados, la mayoría en el departamento de Antioquia, y esa es una razón suficiente para negar una solicitud que fue estudiada durante 7 meses. Dice la Superintendencia de Salud que Sura tendrá que seguir garantizando el derecho a la salud de los afiliados y que tendrá que mantener además un monitoreo estricto en todos los indicadores. El problema para Sura es que la crisis financiera no se resuelve. Es más, Sura tuvo entre 2022 y 2023 pérdidas de más de 360.000 millones de pesos, que fue lo que inicialmente motivó esa solicitud de desmonte progresivo, y la falta de plata sigue siendo una realidad. No hay de eso ninguna respuesta o solución por parte del gobierno, que es un gobierno hoy enfocado en tramitar contra el reloj la nueva reforma a la salud. Anoche comenzó el segundo debate de la reforma. En la plenaria de la Cámara ya se votaron impedimentos, pero no se avanzó por el rompimiento del quórum, y eso, si es que queda aprobada esta reforma en segundo debate, debe ocurrir antes del viernes o en las sesiones extras. De lo contrario, será otra vez una reforma hundida. Ya la superintendencia le negó entonces la solicitud de desmonte a Sura, y si mantiene el mismo argumento de no aceptarla porque quitar una EPS es un riesgo de colapso para todo el sistema, entonces la misma respuesta les espera a las otras EPS que se quieren ir: Compensar, Salud Bolívar, Caja Copi, que son otras EPS que también han pedido retirarse y cuyo retiro depende del superintendente. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:35 minutos de la mañana. La relación del presidente Gustavo Petro con las Cortes en general ha sido tirante, y a la larga lista de desavenencias hay que sumarle el rechazo de la Corte Suprema de Justicia a la condecoración Orden Nacional al Mérito en el grado Cruz de Plata para mantener la independencia de los poderes en Colombia. Una condecoración que le iba a dar el gobierno nacional y que llegó al alto tribunal con una carta de invitación y notificación que salió de la Cancillería y que tiene fecha 5 de diciembre de este año, una fecha que no es coincidencia porque ese mismo día fue la inédita posesión del magistrado José Joaquín Urbano ante el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, y no ante el presidente como tradicionalmente se hacía. Una posesión que marcó el antes y el después en esa relación institucional que comenzó a ser tensa por los desplantes del presidente Petro hacia las Cortes y la actitud de militantes petristas en general con los tribunales máximos en Colombia. Cuando no llegó a la posesión de Juan Carlos Cortés y de Marjorie Zúñiga como magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, el asedio y la presión a la Corte Suprema para que eligiera fiscal general y sus simpatizantes ondeando banderas del M-19 a las afueras del tribunal, cuando llamó negro conservador al presidente de la Corte Suprema, el magistrado Chaverra, o cuando no asistió al encuentro anual de la Corte Suprema de Justicia en Quibdó por un tema familiar, y también con su idea de la Comisión Internacional contra la Impunidad que volvió a poner sobre la mesa recientemente el jefe de Estado, y ni qué decir con su desconocimiento
desconocimiento o críticas a decisiones que han tomado, por ejemplo, el Consejo de Estado o la Corte Constitucional, y por la que ha hablado de golpe blando. A la lista hay que agregarle el hecho de que ningún magistrado de las Cortes o de la Corte Suprema haya ido a la posición de la magistrada del Consejo de Estado, Claudia Expósito, que fue ante el presidente Gustavo Petro. Y aunque el magistrado Chaverra y otros magistrados de ese alto tribunal han dicho públicamente que no hay una animadversión, con esta decisión sí envían un claro mensaje de distancia con el gobierno y particularmente con el presidente, que ataca porque sí y porque no a la rama judicial cuando las decisiones que toman los jueces no le gustan o no le convienen. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Soy Aurelio Suárez, panelista de Blue Radio. Queremos que en el año 2025 todos los días tengamos buenas noticias para todos los colombianos y que en estos días de Navidad disfruten sus fiestas con sus familias y sus amigos. Esta historia comienza en el reino más colombiano del mundo y en la época más sorprendente de todas, Navidad. 6 niños con mensajes muy especiales fueron elegidos para emocionarnos con el espíritu de nuestras tradiciones. Sus historias fueron creadas por un reconocido libretista y leídas por algunos famosos del reino. Que era tiempo de novenas, villancicos, luces de colores y regalos. Cuentos de Navidad, la magia de Colombia en un podcast. Encuéntralos en todas las plataformas de audio y boombox.com. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Colorín colorado, este cuento ha terminado. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. En segundos actualizamos la situación en Siria. En segundos hablamos del incendio en Bosa, de los damnificados que dicen que no han recibido ayudas por parte de la administración de Bogotá. En segundos actualizamos la situación muy difícil en Siria, que a esta hora intenta algún tipo de acuerdo para un gobierno de transición. Padre Linero, buenos días. Buen día, Ricardo, como siempre, con ánimo, con fuerza, con muchas ganas. Iniciamos esta jornada confiando y creyendo que todo está bien, metiéndole fuerza, metiéndole la mejor actitud. ¿Hoy juega su Unión Magdalena en la primera final? Hoy juega el Unión Magdalena en la primera final en Santa Marta, estadio lleno, de la primera Sierra Nevada. Sí. Después de esa asamblea que yo no entendí mucho, que sí, que no, que no, que sí, que no. Pero bueno, lo importante es que la Unión gane hoy, eso es lo importante. ¿Y tenemos transmisión en directo? No. No, pero por favor, no. Alberto, ni más faltaba. El palo no está para cucharas. El palo no está para cucharas. ¿Qué opina, pues? ¿Cómo así? Lo aclama la fanaticada. Claro, para que en medio, además de la narración, pues le eche vainas a la DiMayor por eso y tal. Yo sí estaba muy pendiente. No, es un hombre prudente. No podemos montarla así de rapidez. El narrador regresa a sus cuarteles de invierno. 6:41, padre, ¿de qué hablamos hoy? Hoy hablamos del tema de estos influencers, de los 3 que han sido notificados. Pero ¿quiénes son qué es un influencer? Bueno, es una persona que tiene muchos seguidores y que lo que dice, muchos... ¿Realmente EPA Colombia es una influencer? Sí. En el contexto de las redes sociales, sí. Se trata de EPA Colombia, ¿Y a quién, de Jefferson Cosio y de La Liendra. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué es que son famosos? ¿Por qué es que son influencers? Bueno, tienen una gran cantidad de seguidores y los jóvenes hacen una cantidad de cosas que ellos quieren. ¿Por hacer estupideces son influencers? No lo sé. Lo que sí sé es que el gobierno colombiano ha pedido que les bloqueen las redes. Pero porque están promoviendo juegos ilegales, apuestas ilegales, rifas ilegales, muy en la línea delgada entre lo legal y lo ilegal. Aquí lo importante es que hay que comenzar a desarrollar pensamiento crítico. No hay otra. Usted puede bloquear lo que quiera, que aparecen otros. Lo que necesitamos es que los que consumimos redes seamos capaces de decir esto no, esto sí, porque eso es muy personal. 6:42 minutos en Deportes que tenemos hoy. Ricardo, buenos días. Hola, Ricardo, feliz mañana para todos. Mire, lo primero que plantea el padre, ¿cómo fue? La asamblea del sí, ascenso, del que no, sí, que no.
Qué despelote, qué enredo total. Lo primero, hoy habrá fútbol. Ya les vamos a contar cómo arranca este tema en el Estadio Sierra Nevada, en la ciudad de Santa Marta. Pero al final de cuentas vamos a poder, no sé, o encontrar al final, cuando se frote la lámpara al final de los juegos, que los dos equipos ya están clasificados. Me refiero a Llaneros y a Unión. O que al final, en medio de todos los laberintos jurídicos que esto ha generado, termine Real Cartagena de carambola jugando un repechaje. Bueno, eso se ve bastante lejano. Lo cierto es que hoy arranca la fiesta en Santa Marta. Hay una gran ilusión por parte de la afición del Ciclón por el regreso del Unión Magdalena, un histórico al fútbol de la Primera A. ¿Cuándo es el partido de vuelta? El partido de vuelta será el próximo sábado en Villavicencio. Así que ya les vamos a contar detalles. Y ojo, ya está listo el marco. Si usted es fanático de Tolima, de Nacional, de América o de los ya referenciados Unión y Llaneros, les vamos a contar cómo está el cuadro de competencia desde hoy hasta el 22 de diciembre. O sea, estamos cargados de finales, Ricardo, a partir de hoy hasta el 22 de diciembre en Colombia, para conocer a los mejores de diferentes certámenes en nuestro fútbol. Se sigue develando el horror cometido durante décadas por el régimen de Bashar al-Assad en Siria, luego de su caída, después de su huida a Moscú, ahora protegido directamente por Vladimir Putin. El hallazgo, les contábamos, de entre 40 y 50 cadáveres en la prisión siria de Sednaya. Cualquier parecido con el helicoide de Nicolás Maduro no es coincidencia. Desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Ricardo, y esto recién se empieza a conocer. Esta prisión, la prisión de Sednaya, está ubicada a 34 kilómetros al norte de Damasco y era conocida como el matadero humano de la ciudad de Damasco, donde se torturaba, e incluso Amnistía Internacional ha descrito 35 técnicas de tortura aplicadas en ese lugar. Muchos de los prisioneros que fueron liberados en el momento de la liberación de Damasco decían que había allí subterráneos, celdas ocultas con entradas de aire controladas, donde todavía había gente que estaba prisionera. Por lo tanto, llegaron 5 equipos distintos de la Defensa Civil Siria, que es conocida como los Cascos Blancos, tratando de encontrar esas zonas subterráneas que esas personas familiarizadas con el recinto decían que existían. Bueno, en esa búsqueda lo que han encontrado por ahora son cadáveres. Dicen que son muertes recientes de personas asesinadas bajo tortura, y claro, primero en el día de hoy dijeron que eran 15, luego 40, luego han dicho que son 50, por lo tanto la cifra ciertamente va a ir creciendo, pero lo que han dicho también es que han revisado todas las entradas, salidas, conductos de ventilación, sistemas de alcantarillado, tuberías de agua, cableado eléctrico, y que hasta ahora no han encontrado celdas secretas o sótanos no descubiertos. Ahora, todo lo que vayan a encontrar, Ricardo, corresponde a 54 años de dictadura allí en Siria, porque no solamente se trata del gobierno de Bashar al-Assad, sino también de su padre. Y hay que decir que esta prisión particularmente fue diseñada por una persona que se ocultó en Siria con un alias después de la Segunda Guerra Mundial. Era Alois Brunner, que era un oficial senior de las SS y que era mano derecha de Adolf Eichmann, que era un alto funcionario del régimen nazi que fue luego sentenciado a muerte allí en Israel. Bueno, ese hombre fue el que se encargó de diseñar las prisiones, pero luego también hay registros de cómo el sistema de inteligencia, los operativos de inteligencia sirios se entrenaban con la Stasi, que era la policía secreta de la Alemania Oriental en los años 60 y 70, en los métodos de tortura y de interrogatorio allí en Siria. Se calcula que 150.000 personas pasaron allí por las cárceles de
el sistema de sirio de Bashar al-Assad. En esa cárcel, solo la de Sednaya, se calcula que había por lo menos 20.000 presos. Y hay gente, muchas familias que están llegando allí. Estaba viendo entrevistas esta mañana de una mujer que decía que iba a buscar a su hermano, que fue detenido en el año 2011, que lo pudo visitar hasta el 2014, que en el 2014 le dijeron que ya no estaba vivo, que no fuera más, y que ella vuelve ahora 10 años después porque no le cree a los funcionarios y tiene la esperanza de encontrar a su hermano. Hay muchas familias, porque estas personas eran detenidas en la calle, nunca se les daba información a las familias y las familias llegaban incluso a vender sus casas para conseguir dinero y conseguir información. Se desarrolló todo un sistema de corrupción dentro del país para poder encontrar las familias información de sus familiares, de sus seres queridos desaparecidos. Y la verdad es que la lista de personas detenidas es inmensa, pero en la prensa, por ejemplo, aparecen hoy día datos de un joven de 21 años que fue detenido y permaneció 20 años en una de esas cárceles por haber derrotado al hermano del presidente al-Assad en un evento ecuestre, o por ejemplo un campeón de ajedrez de Siria que fue detenido en el año 2013 junto a sus 6 hijos, todos adolescentes, y que todavía están desaparecidos. Y así la cantidad de gente que ha permanecido por décadas en esas cárceles, muchos de ellos desaparecidos, y gente que todavía está siendo buscada por sus familiares, Ricardo. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Esta es Blue, más que radio. 6:49 minutos, varias noticias que tienen que ver con recapturas, que tienen que ver con diferentes aspectos de la justicia en Colombia, con aspectos que tienen que ver con la lucha contra los delincuentes. Por eso saludo a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Ministra, buenos días. Ricardo, buenos días. Un saludo especial para Blue y para todos sus oyentes. Ministra, gracias. Luego de la recaptura de Óscar Camargo alias Pichi, uno de los narcotraficantes más peligrosos del oriente del país, viene la pregunta de si de nuevo le van a dar casa por cárcel. Y por supuesto que esa es una determinación que cada juez toma en su autonomía. Pero ¿qué llamado está haciendo el gobierno del presidente Petro frente a esta situación en particular, teniendo en cuenta los antecedentes de Pichi, teniendo en cuenta la forma en la que se había fugado hace unos meses, ministra? Claro, mira, Ricardo, lo primero que hay que decir, entre otras, es que esa persona que fue favorecida con un beneficio que se llama prisión domiciliaria, defraudó completamente las expectativas de la medida. Solamente con decirles que se fugó de el sitio de reclusión donde se encontraba y duró huyendo de la justicia más de 2 meses. Haciendo necesario un operativo de seguimiento permanente, porque desde el momento en que él se fuga, se hace un operativo por la Policía Nacional y por las autoridades de Medellín, que significó dar con el paradero, pero sobre todo dar con el paradero de él, entendiendo también que portaba un arma y que estaba en compañía de personas que también van a ser investigadas. Y esto quiere decir que no solamente ahora tendrá la decisión anterior, que ya fue revocada la domiciliaria, es decir, el día 11 de octubre, cuando él se fuga, la juez estaba hasta ahora notificando al INPEC en las horas de la tarde de la decisión de revocatoria de domiciliaria. Hoy en día tiene otros delitos más. La fuga de presos es un delito que está previsto en el Código Penal y por lo tanto estamos esperando la imputación de la Fiscalía el día de hoy, que sea por fuga de presos, el delito de porte ilícito, porte ilegal de armas, y obviamente tendríamos que mirar qué otras circunstancias se acreditaron dentro del operativo que se hizo durante más de 2 meses y seguimiento a esta persona, porque según la información que
recogió puede haber datos bien importantes de qué es lo que está pasando también con su fuga y con su articulación con organizaciones. Sí, ministra, ¿cómo fue esa vigilancia permanente? ¿De qué se dieron cuenta la policía, la fiscalía, quienes participaron de este operativo? ¿Cómo lo encontraron? La verdad es que desde el mismo 11 de octubre se hace un trabajo muy detallado por la Policía Nacional, donde se recupera segundo a segundo no solamente la ruta que llevó a que se pudiera fugar, quienes lo acompañaron, la motocicleta, el carro que permitió la huida, cómo fue recogido, cómo fue trasladado, sino que además estuvieron permanentemente haciéndole un cerco de seguimiento en donde permitió identificar varios de los sitios y varias de las personas con que él se veía para lograr la captura, porque obviamente todo esto significa tener claridad de dónde se mueve, con quién se mueve, pero también la forma como él huía permanentemente y se desplazaba de un sitio a otro quedó clara dentro del operativo, porque cuando ya se iba a hacer la operación nuevamente de recaptura, pues lograba nuevamente trasladarse del lugar. Y esto significó, como lo decía bien y como lo... Ministra. Es la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, entregando detalles de la recaptura de Óscar Camargo alias Pichi, hablando sobre la forma en la que se adelantaron los operativos, sobre la petición del gobierno del presidente Gustavo Petro para que los jueces, para quien defina su situación en las próximas horas, no le vuelva a conceder la detención domiciliaria. Sería un absoluto contrasentido, María Camila, que le volvieran a dar casa por cárcel cuando justamente el 11 de octubre se escapó de su prisión domiciliaria, de su mansión por cárcel que tenía en el Poblado. Sobre todo con el riesgo que implica para regiones como Santander, norte de Santander, porque este hombre, Ricardo, que lo hemos dicho, se conoce con el alias de Pablo Escobar y no es un alias gratis, controla por lo menos el 86% de la droga y bueno, con los antecedentes de fuga de presos. Ministra, recuperamos la comunicación. Nos estaba contando usted, gracias, Ricardo, que alias Pichi cambiaba permanentemente de sitio en el que se escondía, de guarida, cambiaba constantemente de sitio en el que permanecía. Sí, incluso yo estuve el día que se fuga Óscar precisamente en Medellín, hablando con el alcalde Federico Gutiérrez, con su gabinete de seguridad. Estuvimos permanentemente al tanto, incluso hace unos días que tuvimos también reunión en Medellín, en el mes de noviembre, pues tenían activo el operativo y por fin se recapturó una persona que no solamente tiene las circunstancias mencionadas, la decisión judicial anterior, sino que también ha demostrado que ha seguido cometiendo otra serie de delitos. Ministra, usted nos está diciendo que la investigación ha podido determinar varios elementos que vinculan a Pichi con organizaciones del crimen organizado. Estamos viendo en nuestro canal de YouTube el video del operativo de recaptura en Copacabana. ¿Con qué organizaciones o de qué manera se estaba articulando este hombre de lo que ustedes han podido conocer? ¿Cómo se fuga? ¿Cómo logra resguardarse y con quiénes estaba teniendo tratos ilegales? Ese es un tema que hace parte de la información que se va a entregar y que va a entregar la Fiscalía, me imagino yo, frente a la imputación y a la legalización de captura que se hizo en Copacabana, porque recordemos que a él le revocan la domiciliaria, por lo tanto está en firme también una decisión de detención, de prisión intramural, es decir, tiene que estar en la cárcel. Pero al haberse fugado, lo que ha generado también es la comisión de otros delitos, en compañía de, incluso lo registraron los medios, una persona que también ha sido objeto de menciones y de seguimiento. Lo importante, ministra, también es decirlo. Sí, dime. Sí, ministra, aquí desde Bucaramanga, a los familiares de alias Pichi o Óscar Camargo Ríos, los investigan porque se habla de lavado de activos y más de 50 predios en Santander y norte de Santander a nombre de ellos como testaferros. ¿Saben ustedes algo, ministra? No, directamente eso es un tema de la Fiscalía. Tendría que ser la Fiscalía la que ponga en conocimiento del público esa información en el momento correspondiente. En este momento lo que nosotros sabemos es que
esta persona pues ya tenía una cantidad de historia dentro de determinadas actividades criminales y obviamente pues cometió otros delitos que tienen que ser y hoy serán judicializados. Entonces hay que ponerle mucha atención a la formulación de imputación para saber efectivamente qué más se descubrió dentro de esa investigación, y es la Fiscalía la que le compete contar y presentar los elementos materiales probatorios descubiertos en este caso. Ministra, chuleado el departamento de alias Pichi, le pregunto por otros criminales. ¿Sabe el gobierno colombiano sobre la situación de alias Chupeta en Estados Unidos, del capo del cartel del Norte del Valle? Digamos que ese es un tema, entre otras, que en este momento corresponde a las autoridades internacionales. Por lo tanto, también el camino y el conducto por el gobierno es Cancillería. Es una persona que está pagando una pena. Él fue capturado. Ustedes se acordarán que él fue capturado, entre otras, después de que se hizo una cirugía estética para que no pudiera ser reconocido. Es capturado hace algunos años y fue extraditado para que cumpliera su pena, no solamente por el tema de tráfico de drogas, sino también por lo que llaman ellos concierto para traficar y para llevar droga a Estados Unidos. En este momento está terminando de pagar la pena, y sobre esos elementos pues estamos esperando las comunicaciones oficiales, que todo se tiene que tramitar a través de Cancillería. Esa es una orden internacional y una disposición internacional, y por lo tanto el camino regular para que ingrese a Colombia es Cancillería. ¿Pero Colombia ha sido notificada de la libertad de Chupeta en Estados Unidos? En este momento el Ministerio de Justicia no conoce esa información y tampoco ha sido informado por Cancillería de esa situación. Muy bien, ministra, tercer criminal, perdóneme hacerle esta toma de elección al aire. ¿Qué saben en Colombia de la deportación inminente de Fabio Ochoa Vázquez, del capo del cartel de Medellín? ¿Él tiene pendientes cuentas con la justicia colombiana? El caso de Fabio Ochoa está todo preparado para recibirlo, obviamente. Se ha notificado el cumplimiento de sentencia por parte de Estados Unidos y la deportación inmediata, lo que significa también pues que las autoridades estén recibiendo, de acuerdo a los procedimientos de migración y a los procedimientos internacionales de colaboración, la llegada de esta persona, que puede ser entre jueves y viernes, y sobre esos elementos la revisión obligatoria de todas las actividades que realizó la jurisdicción colombiana en torno a los posibles hechos que no sean los mismos que pagó en Estados Unidos, porque no hay posibilidad de sancionar dos veces los mismos hechos, y si llega a haber alguna anotación, que ese es un tema que todavía no se conoce, o alguna orden en particular, pues tendrían que hacerla efectiva en el momento correspondiente. Sí. Lo que tenemos hasta ahora información es que están en la verificación de esos datos. Sí, en esa verificación. Ministra, ¿existe alguna posibilidad, el gobierno ha considerado algún camino, alguna ruta para que en el marco de la paz total estos capos de narcotráfico que están regresando a Colombia puedan aportar verdad y puedan vincularse de cierta forma o a través de alguna figura a esa entrega de verdad? No, Ricardo, hasta ahora el gobierno no ha considerado ninguna posibilidad de esas. En particular, el Ministerio de Justicia no ha sido informado de ninguna decisión de esa naturaleza y no ha sido ni siquiera mencionado ese tema. Bien, ministra, 7 un minuto. Le cambio el tema para finalizar, acerca de una situación que yo sé que a usted la pone en un sándwich, si lo describiéramos gráficamente, porque usted proviene de la rama judicial, ministra, y se trata, por supuesto, de lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas en la relación entre la rama judicial, particularmente entre las altas cortes, y el gobierno del presidente Gustavo Petro, al que hoy usted pertenece como ministra de Justicia. Hemos conocido en las últimas horas y en los últimos días diferentes episodios. Primero,